amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma. Mi buen Jesús su protección me da. Y aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en el hostil camino, es mi sostén, me fortalecerá. Y aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Buenas tardes, hermanos, a todos en este día, esperando que os encontréis bien. Y un jueves más comenzamos y vamos a tener este tiempo de oración, el culto de los jueves, que habitualmente lo tenemos el primer jueves de cada mes, quiero decir, pues un culto de oración misionera, ¿verdad? Y esta tarde nos disponemos a ello. Y vamos a enfocarnos en estos aspectos. Y como estuvimos viendo el pasado domingo, Hebreos capítulo 13, verso 1, donde la Escritura nos llama la atención a que permanezcamos en el amor fraternal. Y ya que no nos dio tiempo, no pudimos acabar bien la exposición de ese texto de la palabra, intentaremos continuar y terminarlo ahora, en esta tarde. Así que con la ayuda del Señor vamos a seguir considerando este aspecto de la relación y el amor fraternal y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida cristiana y la proyección también de la vida del creyente y de la vida de la Iglesia en este mundo. Decíamos el domingo que, en primer lugar, la razón por la que se nos pide que permanezcamos fielmente amándonos unos a otros es porque Dios mismo, el Señor, Él mismo ha sido, lo es y seguirá siendo fiel y leal con nosotros. Y eso lo vemos a lo largo de nuestra historia y las Escrituras así nos lo relatan, ¿no? En la vida de Israel, en la vida de la Iglesia, etc. Nuestro Dios fiel e incondicionalmente, hermanos, nos ha estado amando, lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo por la eternidad. A pesar de las muchas inconsecuencias, pecados, tropiezos de su pueblo y de sus hijos a lo largo de la historia, ¿no? Y una buena prueba de ello lo tenemos en el repaso histórico que Moisés le hace a Israel en Deuteronomio capítulo 8, y que lo vimos el domingo,
esa etapa en la que están a punto de entrar en la tierra, están terminando los 40 años del desierto, de esa etapa de disciplina del Señor sobre ellos en el desierto. Y antes de entrar en la tierra, el Señor le indica a Moisés que les recuerde, les haga repaso de todo lo que ha sido su vida en esos años. Y Moisés lo hace. Y ahí lo tenemos en el libro de Deuteronomio. Y ahí Dios mismo, en el capítulo 8, dice que Él permitió todo lo que pasaron en el desierto con un único propósito. No era estropearles la vida, no era fastidiarles, no era amargarles, era el hacerles bien. Y esto es muy importante que lo entendamos. Dios siempre pretende, busca el hacernos bien, aunque en el momento no lo entendamos, aunque no lo comprendamos momentáneamente, porque a nosotros se nos escapan muchas cosas, ¿no? Como dice Hebreos 12, pues al momento la disciplina no gusta, pero luego surte y resulta en un efecto muy beneficioso para nosotros. Eso es así. Y nosotros hoy, hermanos, mirando atrás hacia esa historia, podemos decir que sí, que fue para el bien de ellos y que fueron probados y corregidos en muchas cosas, para que los que quisieron, los que decidieron querer, pues aprendieron en esos años a amar y obedecer al Señor. Y así pudieron entrar preparados, esa generación joven, y dóciles, una actitud dócil, una vez que pasaron a la tierra prometida. Así nos dice el libro de los jueces en su capítulo 2, que el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Esa fue la generación joven, la que estaba de jovencita en el desierto, ¿no? Pues ellos sirvieron al Señor todos sus años y todo el tiempo de los ancianos que también sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Dios que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 2 nos da esa descripción sintética, pero que nos habla de cómo esa generación aprendió de la disciplina del Señor y aprendieron a obedecer y lo hicieron efectivamente, ¿verdad? Y esos contemporáneos de Josué pues fueron una bendición para el agrado de Dios en esos días, ¿verdad? Entonces, ya que nuestro Señor siempre ha sido fiel y leal con los suyos, a nosotros se nos pide también que permanezcamos leales, fielmente leales entre nosotros, los hermanos, los creyentes, aquellos que somos de Cristo, aquellos que somos coherederos junto con Cristo de ese reino eterno, de ese reino de Dios en el que estaremos junto con Cristo Jesús. Así que nuestro amor fraternal aquí no es más que un aprendizaje, es una escuela, es un ensayo de lo que viviremos y de cómo viviremos eternamente entre nosotros y junto con el Señor en esa ciudad celestial, como sabéis, hermanos, donde Cristo será la gloria de esa ciudad, Cristo será la lumbrera de esa ciudad. Apocalipsis capítulo 21. Voy pues a preparar lugar para vosotros, decía el Señor, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De esa manera Cristo se lo anticipaba a los discípulos unas horas antes de ser crucificado, ¿no? Según nos relata Juan, el evangelista, en el capítulo 14 del Evangelio. Entonces debemos fijarnos en que el mismo Señor Jesús, inmediatamente después de lavar los pies a los discípulos en aquel aposento alto, les indicó que el amor fraternal entre ellos sería la señal permanente de que somos sus discípulos.
Y estamos hablando de esto, ¿verdad? Así que el aprender, cada uno de nosotros, el aprender a amarnos de verdad, fraternalmente, entre los hermanos, a la vez que es una escuela en la que todos somos aprendices del Señor, nos toca ser conscientes de que el amarnos como el Señor pide es el reclamo, es la trompeta que habla más fuerte de Cristo en nosotros, en su pueblo, en la Iglesia y en cada uno de nosotros en particular. ¿Para qué? Para que el carácter del Señor sea conocido entre los hombres que aún no le conocen. Así que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos una gran responsabilidad en hacerlo bien, como el Señor pide, no como nosotros queremos o nos gustaría, sino como el Señor pide. Por eso, por favor, miremos el capítulo 10 de Hebreos y leamos los versos 24 y 25, que el otro día también estuvimos repasando, pero de una forma muy rápida. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice así el texto bíblico: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Aquí la Escritura nos amonesta, hermanos, a que una vez que el Señor Jesucristo nos ha abierto el acceso a la misma presencia celestial, a los cielos, y accediendo nosotros a la presencia de Dios, limpios de nuestro pecado, es decir, arrepentidos, habiendo confesado nuestros pecados, accediendo con buena voluntad, con una actitud que no tenga doble motivación, sino que sea sincera, honesta, pues entonces, una vez que el Señor nos ha abierto esta puerta y accedemos por ella a la presencia misma de Dios, nos toca mantener a continuación la relación entre nosotros de una forma adecuada. ¿Para qué? Para que, a pesar de cómo somos, a pesar de las relaciones humanas, a pesar de que los hombres necesitamos constantemente rehacer nuestras relaciones, a pesar de eso, dice el Señor que nos toca mantener una correcta relación para estimularnos y animarnos mutuamente unos a otros. Y porque eso es un milagro. Y es un milagro que lo producen las buenas relaciones fraternales. Y a veces, muchas veces, necesitamos el aliento mutuo, el alegrarnos mutuamente. ¿Para qué? Para poder seguir adelante en el camino de la vida cristiana, que a veces se hace cuesta arriba y es muy duro, como sabemos, ¿no? ¿Qué más dice estos versículos que hemos leído, ¿no? El verso 25, pues que no dejemos de encontrarnos, no dejemos de reunirnos como hijos de Dios, como iglesia, además exhortándonos constantemente en esa dirección, ¿no? Siendo conscientes además de que cuanto más cerca está la vuelta, la próxima venida del Señor, más nos vamos a ir necesitando unos a otros. ¿Por qué? Pues porque en estos últimos días, ya nos lo predice la Escritura, pues el sufrimiento seguirá aumentando. Aumentará el temor y aumentarán los muchos miedos a casi todo. Y eso conduce a los hombres a la frialdad y a la frialdad espiritual a los creyentes. El amor de muchos se enfriará, nos anticipan las Escrituras, ¿no? Hablando de esos días del fin. Y eso aleja del Señor y también aleja de los hermanos. Sencillamente porque las situaciones de prueba siempre llevan un caramelo envenenado, un dardo escondido, ¿no? Y ese dardo se llama encierro,
espiritual, autismo espiritual, fruto del sufrimiento, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la persona se encierra con pensamientos desconfiados, con ansiedad y angustia, y solo le llevan a pensar en todo lo malo que supuestamente podría venir mañana o pasado mañana, y que muchas veces no son más que ideas advenedizas que nos asustan y nos tienen atemorizados. Por eso, la Iglesia, los creyentes, somos llamados a no dejarnos enfriar y a mantener el aliento mutuo entre nosotros. Por eso, el encontrarnos en estos días precisamente de pandemia y de restricciones y de separación, encontrarnos con este texto de Hebreos, no lo hemos buscado, sino que nos ha venido dado, ¿no? Por el ritmo que llevamos de exposición de las Escrituras, pues es un regalo de parte del Señor. Y nos anima a que permanezcamos en este amor fraternal, que además es un regalo del cielo, no lo producimos nosotros. Somos enriquecidos en esas buenas relaciones los unos y los otros. Y como digo, siendo un regalo del Señor, en el que nos invita a cada uno de nosotros a revisar cómo estamos haciendo esto. Porque vivir como el Señor pide nos trae paz, nos trae serenidad, que la necesitamos constantemente, y esas ansiedades y angustias desaparecen, porque el Espíritu del Señor transforma, va transformando nuestros pensamientos y sentimientos, hermanos, como bien sabemos. Y en las Escrituras, la verdad es que encontramos bastantes llamamientos a vivir una adecuada relación fraternal entre el pueblo de Dios. Y así lo vemos en el Antiguo Testamento, donde ya el Señor fue dando pautas a su pueblo, ¿no? Y que luego tuvo que recordarlas muy a menudo también a través de sus siervos. Y así lo vemos en los libros de la ley y también en los libros históricos y proféticos de Israel, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento de la misma manera, junto a las múltiples enseñanzas del Señor Jesús sobre cómo relacionarnos unos con otros, también los apóstoles, prácticamente en cada epístola de ellos, nos exhortan a las iglesias, a los hermanos, a conducirnos adecuadamente los unos con los otros, en el hogar familiar, en el trabajo y también en la congregación como hermanos en Cristo en cada iglesia local. Y aquí mismo en Hebreos 13, que es el pasaje que estuvimos considerando este domingo, se nos pide de nosotros, por ejemplo, que seamos hospitalarios, haciendo de nuestro hogar un lugar acogedor para el que lo necesita, que atendamos a los hermanos presos y maltratados a causa del Señor, que no estropeemos nuestros matrimonios engañando a nuestro cónyuge, y menos aún con inmoralidad y adulterio, porque el Señor juzga esto, que la codicia y la avaricia no sean nuestra motivación de vida, nuestro leitmotiv, ¿no? Que sigamos el modelo de nuestros guías y pastores que cuidan de nosotros ante el Señor y que nos sujetemos a ellos, ¿no? Y que en resumen, Hebreos capítulo 13 está queriendo decir que no nos olvidemos de hacernos bien y de ayudarnos unos a otros, porque esto agrada a Dios, con toda seguridad, agrada a Dios. Así dice muy claramente el verso 16 del capítulo 13 de los Hebreos, que estuvimos mirándolo el domingo y leyéndolo, ¿no? Todas estas, hermanos, son pautas que iremos viendo en las próximas semanas. No me detengo ahora en ello porque lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en la exposición de este capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Así que, como este domingo pasado no nos dio tiempo para considerar qué es exactamente el amor fraternal, no nos dio tiempo en el culto que tuvimos, vamos a ir de nuevo, por favor, a Romanos capítulo 12, que es el pasaje que no pudimos exponer y que
Este pasaje, este capítulo 12 de la epístola de Romanos, contiene quizás la exhortación más ordenada que vemos en el Nuevo Testamento en cuanto a la naturaleza de las relaciones fraternales. Veámoslo, por favor, y miremos ahí, abramos nuestra Biblia en capítulo 12 de Romanos y podemos ir viendo paso a paso algunos de los detalles de los que se habla en cuanto al amor, a las relaciones fraternales entre nosotros. Fijémonos, por favor, en capítulo 12, que en los versículos 1 y 2, el apóstol comienza rogando que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a vivir como si fuésemos una ofrenda ante el Señor. Nuestras vidas deben estar ofrendadas, entregadas al Señor. Nuestra vida completa en integridad y nuestra vida en santidad delante de Dios. La ofrenda debía ser completa, pura, limpia, santa, apartada para Dios. Y lo mismo se dice de nuestras vidas. El apóstol dice que nuestra vida sea como eso, una ofrenda completa, una primicia entregada al Señor. ¿Para qué? Pues para que de esta manera le seamos agradables. No haya obstáculo para poder ser útiles para Él y podamos vivir según su buena voluntad. Esto es versículos 1 y 2. Luego, en los versos 3 al 8, el apóstol desarrolla de una manera magistral, recordándonos que como parte de la iglesia del Señor que somos, al venir a Cristo, el Espíritu Santo enriquece a cada persona que nace de nuevo, que nace en Cristo. El Espíritu le enriquece con capacidades y oportunidades únicas, que llamamos dones, ministerios, ¿verdad? Que el Señor nos entrega. Y nos los entrega como un tesoro particular que se nos ha confiado a cada uno, a cada creyente, mientras vivamos aquí. Así que el cielo nos baja los dones que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz. Y esos dones bajan como un regalo, como un tesoro, para que nosotros los administremos fielmente. Ya que un día, dice la Escritura, que el Señor nos va a pedir cuentas de ese tesoro que nos ha entregado y que hemos hecho con él, ¿verdad? Y tenemos mucha enseñanza sobre ello. Por eso nos toca, queridos, ser administradores fieles de esos dones, de esas capacidades recibidas de parte del Señor. Y ese es el propósito del servicio. Ahí en versos 3 al 8 que el apóstol describe en este capítulo 12 de Romanos, que la iglesia sea enriquecida. ¿Y cómo? ¿Cómo es la iglesia enriquecida? Pues a través de los dones que entrega a cada uno de sus hijos el Señor. Pero esos dones no pueden estar guardados. Estos dones tienen que usarse, tienen que distribuirse, tienen que administrarse para que yo enriquezca a otros, otros me enriquezcan a mí y así sucesivamente, ¿verdad? Esa corriente de bendición que supone la iglesia. Por tanto, lo que hemos recibido no es para mi satisfacción, ni para mi orgullo, ni para mi propia gloria, ni para servir de cualquier manera o servir cuando me apetezca y me parezca a mí. No, no es para eso. Es para enriquecer a la iglesia del Señor. Teniendo en cuenta algo muy importante, y es que aunque somos parte de la Iglesia Universal del Señor, nuestro compromiso fraternal inmediato solo lo podemos hacer posible físicamente con los hermanos de mi iglesia local, entre la que estoy y con la que debo estar comprometido, ya que es imposible que tratemos fraternalmente con todos nuestros hermanos de todo el mundo y con quienes es imposible que yo pueda vivir comprometido con ellos. Identificado sí, pero comprometido no puedo, no me es posible, ¿no?
Así que es aquí en nuestra iglesia local, hermanos, donde estamos y donde podemos desarrollar en primer lugar nuestra lealtad al Señor, haciendo posible y visible este amor fraternal al que somos llamados, ¿no? Cada uno de nosotros. Y ahí, en el entorno de la misma iglesia local, es donde conocemos y tratamos a los hermanos, así como ellos nos conocen y tratan con nosotros también, ¿verdad? Y desde el verso 9 de este capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo menciona algunos aspectos concretos de cómo ha de ser nuestro amor fraternal. En verso 9, por ejemplo, leemos que el amor sea entre vosotros sin fingimiento o sin hipocresía, es lo mismo. Es muy sencillo entender esta petición apostólica que nos viene a decir que no vivamos aparentando que nos amamos cuando de verdad no lo estamos queriendo hacer desinteresadamente y por amor al Señor. O sea, que no debe haber doblez de intención en nuestro amor y en nuestro trato fraternal. Y aquí conviene recordar que todos nos acordemos que amar a otra persona no es simplemente simpatizar con ella, no es simplemente tenerle un poco de afecto porque nos cae bien, no es eso. Ni tampoco es, el amor fraternal es tratar con aquella persona que veo que está a mi propio nivel, a mi nivel social, a mi nivel económico, y que es solvente, ¿no? Para devolverme cosas que yo le dé o que yo le haga. O que puede tener la capacidad de darme cosas o de favorecerme con cosas que yo necesito. Tampoco amar es acercarme al que primeramente ya me ha hecho algo bueno, ya me ha hecho un bien, y entonces yo me siento deudor e intento devolverle ese favor, ¿no? No es exactamente eso, el amor, ¿verdad? Tampoco el amor es eso de hoy por ti y mañana por mí. Porque todo eso, todas estas actitudes que he mencionado, eso ya lo hace la gente de nuestro mundo. Es decir, eso ya estamos acostumbrados a tratar con la gente de estas maneras, ¿no? El amor fraternal cristiano, en cambio, es el anhelo que el Señor pone en nosotros de servir a los demás, ayudando a suplir carencias de mis hermanos. Carencias que son verdaderas, por supuesto, ¿no? No inventadas ni ficticias, porque también están las personas que se acercan a nosotros y que se inventan necesidades. Entonces, claro, hemos de detectar y discernir esas situaciones. Pero la idea de servir, de tener una relación fraternal, es tener el anhelo de parte del Señor de estar disponible para con mis hermanos en Cristo. Y carencias puede haber de cualquier tipo. Pero como iglesia se pueden suplir la mayoría de las veces, porque el Señor provee para ello, ¿no? Eso es lo que significa lavar los pies de mi hermano, como cuando Cristo lavó los pies de los suyos, ¿no? Y les dijo, de esta manera como yo he hecho, haced vosotros. Eso estaba queriendo decir el Señor. De hecho, a lo largo de la historia, que sepáis, ha habido y hay grupos cristianos que de vez en cuando, al reunirse, se han sentado y se han lavado los pies, literalmente. Se han lavado los pies unos a otros, simplemente para recordarse este deber que tenemos los unos con los otros, servirnos como el Señor lo hizo y lo hace con nosotros. En esto, evidentemente, tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender todos y tenemos que aprender mucho, hermanos, para dejar de actuar entre nosotros como lo hace la gente que no conoce al Señor. Porque a veces, sin querer o queriendo, podemos convertir
la fraternidad cristiana en una cuadrilla exclusiva de amiguetes y dedicarnos a formar nuestro círculo de amigos con aquellos con los que congeniamos y tenemos intereses comunes, ¿no? Pero estamos olvidando a la vez a los demás, hermanos. No estamos considerando correctamente a los demás. Por eso las iglesias somos algo más que grupos de amigos. Debemos ser amigos, pero somos algo más que eso, ¿verdad? Algo más que una cuadrilla. Siempre lo decimos, ya que nos debemos primeramente al Señor, antes que a nuestros gustos, a nuestros propios intereses de amistad o de otro tipo, ¿no? Así que el amar sin fingimiento, sin hipocresía, como nos dice el verso 9 aquí de Romanos capítulo 12, es amar sin intereses personales, amar sin doblez. Y es muy importante que lo entendamos para que lo practiquemos y para que vivamos así, hermanos, tal y como el Señor nos lo pide y no a nuestra manera, según nuestras formas. Porque nuestro mundo se mueve principalmente por intereses de esos tipos, intereses egoístas. Pero nuestra máxima como cristianos debiera ser esa del refrán famoso, ¿no? De haz bien y no mires a quién. Porque evidentemente eso es lo que nos pide el Señor. Porque si no, entonces, si no vivimos en cristiano, como el Señor pide, ¿cómo podremos, cómo alcanzaremos entonces a amar al enemigo cuando nos aborrezca, cuando quiera nuestro mal, ¿no? Pues sería un imposible si primeramente no estamos haciendo lo más básico. Por eso dijo el Señor, amad a vuestros enemigos y orad por los que os maltratan. Porque si amáis y saludáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso lo hace la gente de este mundo, decía el Señor, ¿no? Hablando de nuestro propio comportamiento entre nosotros. Mateo, capítulo 5. Este domingo pasado acabábamos entonces la predicación, rogando que personalmente cada uno de nosotros considerásemos de qué manera y con qué hermanos podríamos iniciar, podríamos retomar o podríamos mantener una verdadera relación fraternal, verdadera, no de cualquier manera, sino como el Señor la pide, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues hay muchas maneras y depende de las personas y las situaciones, pero por lo que primero podemos comenzar es orando por alguno de los hermanos o por algunos hermanos, interesándonos en la situación o necesidades personales y familiares que puedan tener estos hermanos, buscándole. Y en estos días de pandemia, pues no, precisamente esto está restringido, ¿no? Pero podemos buscar a la persona de muchas maneras. Hoy tenemos teléfono, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales y puede que algunos de nuestros hermanos estén solos, están enfermos, algunos de ellos. Algunos están sin su familia aquí, están más solos todavía. Y la Escritura nos habla de que seamos hospitalarios, que les invitemos, estemos con ellos. Podemos estar con ellos tomando un café, invitándoles a casa, igual que invitamos a familiares, a amigos, y pasamos tiempo con ellos cuando queremos estar con alguien, ¿verdad? Hablar de invitar a casa y tal, en estos días de pandemia, entendéis que es una excepción, ¿no? Esta temporada que vivimos, soy consciente de ello, pero la pandemia pasará, Dios mediante. Entonces podemos retomar este compromiso que el Señor nos pide que lo hagamos como parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad? El amor sin fingimiento, hermanos, abarca todo esto y más aún,
que valdría la pena seguir comentándolo en detalle, porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo para todo ello. Siguiendo con este texto de Romanos capítulo 12, vemos que desde el verso 10 en adelante, aquí en Romanos 12, el apóstol enumera otras cosas también, que todas ellas son el resultado de amar sin fingimiento. Es decir, esa pauta del versículo 9, el amor sea sin fingimiento, es como la punta y de la cual se desprenden racimos, ¿no? Y esos racimos son los que menciona a continuación en el texto bíblico. El tener, por ejemplo, a mis hermanos en mayor estima que a mí mismo, eso es mucho más que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El estar disponible para mis hermanos con entusiasmo y sin pereza, el perseverar en la oración por mis hermanos, el estar orando por ellos y tener una lista y hacerlo como una costumbre. Y a pesar de que nosotros sufrimos y pasamos situaciones, pero seguir haciéndolo porque el Señor nos bendice a través de eso, a través de nuestros hermanos. También en el verso 13 se nos pide que compartamos, ¿no? Contribuyendo para las necesidades de los santos, dice ahí, ¿no? Que compartamos con hermanos que tienen necesidades, que son parte del pueblo del Señor y que a veces los tenemos a nuestro lado. Y solamente con abrir los ojos y orar por ellos vamos a ver esas necesidades. También nos dice el texto bíblico que bendigamos a nuestros hermanos, es decir, que hablemos bien y pensemos bien de ellos y no mal, que mantengamos un mismo sentir con ellos, que nos rebajemos hasta los más humildes, no por ser alguien más humilde que nosotros, pues no quiere decir que no hemos de tratarle, sino al contrario, acercarnos a ellos. En cualquier situación que estemos viviendo, que evitemos también la venganza, nos dice, con nuestros hermanos, porque la venganza, el rencor, solo le corresponde al Señor, que es quien tiene la capacidad de actuar justamente con cada uno de nosotros. Así que podríamos concluir recordando que el principio de nuestra misión como hijos de Dios es amarnos de verdad. Por ahí comienza nuestra misión, ¿verdad? Por estar viviendo fraternalmente de manera adecuada, como dice el Señor, ¿no? Y no haciéndolo por mero interés personal o egoísta, sino amarnos como el Señor nos lo pide, que precisamente va contra nuestra tendencia natural y cuya ley sabemos cuál es, ¿no? Por interés te quiero, Andrés, dice el refrán. Es decir, que el refrán ya anticipa que cuando alguien se acerca al otro, pues siempre va buscando algo, ¿no? Buscando algo con interés, ¿no? No es esto, hermanos, no es esta. Esta no es la ley del Evangelio, ni a esto nos guía el Señor. Hemos de pasar esa página y vivir con una mentalidad espiritual y no una mente humana, una mente carnal meramente, ¿no? Por eso se nos dice que entre nosotros permanezca el amor fraternal, recordando Hebreos 13:1, que era el texto que estamos considerando. Esta es la receta del Señor. Y entonces, aunque nos cueste hacerla realidad en nosotros, somos llamados por el Señor a vivir así. No es imposible, ya que cada uno de sus hijos hemos recibido ese cofre del que hablábamos antes, ese regalo del cielo lleno de riquezas celestiales, y que estamos obligados a repartirlas para el bien de los otros y no a quedárnoslas bien guardaditas y bien envueltas, y mira qué bonitas, y mira lo que yo tengo y lo que yo soy y lo que yo puedo hacer y lo que yo sé, y todo eso no lo administro para bien de los demás. Porque lo que hemos recibido, queridos, no es nuestro, sea lo que sea, desde
la salud que tenemos, el vigor que tenemos, hasta la última peseta, el último euro que tenemos, hasta el tiempo de que disponemos cada día. Nada de eso es nuestro, ni el conocimiento que tenemos, ni las capacidades. Todo nos ha sido dado por el Señor. Somos meros administradores de lo que hemos recibido. Y eso sí, somos llamados a dar la gloria a aquel que nos lo ha dado y obedecerle en esto. ¿Para qué? Para que lo compartamos, primeramente con su pueblo, con nuestros hermanos en Cristo, con la Iglesia del Señor, y después con el resto de los hombres, como meros mayordomos que somos. No somos más que mayordomos, no somos dueños. Esta figura me ha gustado por años, esta figura de la Escritura, y me ha hecho mucho bien recordarla siempre, queridos. Soy, Señor, tu siervo, que administra aquello que tú le entregas, aquello que tú le das, a veces equivocándonos, a veces no haciéndolo incorrectamente, pero volviendo a ti y, Señor, diciendo, estoy en tus manos, ayúdame, fortaléceme para seguir siendo digno de ti, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud como hijos, como siervos de Dios que somos. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos a los otros, dijo el Señor después de lavarles los pies. Esforcémonos, queridos, en vivir así, agradando al Señor. ¿Para qué? Pues para hacer bien su obra, como espejos suyos que reflejan su carácter y amor a los hombres. Alguien dijo en una ocasión, vive como el Señor quiere, y los demás verán a Cristo. Y si hace falta, habla. Qué bonito, ¿verdad? Que los hombres nos puedan conocer por la manera en la que vivimos y en la que nos tratamos, sus hijos, unos a otros. Y después, si es necesario, habla. Ahora, queridos, a continuación tenemos este tiempo de oración. Mantengámonos intercediendo unos por otros, alabando al Señor y rogando para que la extensión de su obra, que es la labor misionera, la podamos hacer y participar en ella adecuadamente. Así que un abrazo, hermanos, a cada uno de vosotros, con el deseo de bendiciones en vuestras vidas y también en vuestras familias. Que el Señor nos siga guardando y bendiciendo a cada uno. Gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor, la muerte del crucificado
pecado, me cuenta de su gran amor. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti.